Abordaremos en esta presentación los objetivos terapéuticos que en general se buscan con niños, niñas y adolescentes que han vivido maltrato físico. Al igual que en el caso de las víctimas de abuso sexual, las víctimas de violencia física se encuentran atrapados. Hay una figura con más poder, explosiva e impredecible, que provoca dolor, pero que a la vez se ama. La angustia, temor por la integridad y terror son constantes y la mejor manera de defenderse es invisibilizarse. Resulta evidente que parte de la terapia debe incluir a los progenitores. Más adelante se abordará el diagnóstico y acciones específicas para ellos, pero en esta presentación nos centraremos en las acciones directas con el niño y la niña. Existe un propósito general que es imprescindible y prioritario. Se trata de las acciones inmediatas necesarias para detener la violencia física contra el niño. Más adelante en el curso se abordarán las diversas medidas de protección que pueden activarse. Lo importante es que estas medidas sean prioritarias e inmediatas. Los propósitos del tratamiento se trazan a partir de las siguientes líneas generales. Primero, propiciar que entienda su propia experiencia de maltrato. Aportarle herramientas para que afronte los efectos del maltrato. Luego, será necesario aportarle herramientas para interactuar con otros y finalmente, reforzar lo necesario para valorarse y protegerse en el futuro. Sobre el primer objetivo mencionado, para ayudarle a comprender y darle un sentido nuevo a su experiencia de violencia, es necesario contrarrestar la fusión y la confusión que prima en el vínculo del niño con sus progenitores. Es decir, se trabajará hacia la diferenciación. En los vínculos de maltrato, los adultos han sufrido violencia en su propia infancia y siguen conectados con ese dolor y frustración que no pueden tolerar. Entonces, descargan en sus hijos o hijas. Son inseguros en su rol de crianza, tienen expectativas hacia sus hijos desajustadas de la realidad. El niño ocupa el lugar imposible de complacerlos para detener los golpes. Los vínculos de maltrato no permiten al niño la capacidad de reconocerse, registrarse y aliarse con su propio self. Por el contrario, está al servicio de proteger a sus adultos para poder sobrevivir. La diferenciación puede iniciarse aportando información básica al niño. Lo que sus padres viven, creen y sienten es diferente de lo que él vive, cree y siente. Además de la diferenciación, es necesario trabajar hacia la integración de emociones y de experiencias dolorosas para contrarrestar el mecanismo aprendido en el vínculo de maltrato, la negación del daño. La integración busca ser conscientes gradualmente los registros de dolor e incorporarlos al yo, para que no necesite estar fragmentado y anestesiado y pueda legitimar la realidad del dolor en el propio cuerpo. La imagen corporal va reconstruyéndose gradualmente. A la hora de construirse una explicación sobre el maltrato sufrido, en la mente del niño suelen aparecer también la minimización o la justificación del daño. El niño trata de comprender e incluso tapar los maltratos pensando, golpea para educarme, golpea porque yo soy malo, los golpes demuestran amor. Es necesario esclarecer que estas frases son aprendidas e irracionales y que invisibilizan la realidad. No se busca que el niño trate de cambiar a sus adultos, pero sí que reestructure la forma en la que se percibe a sí mismo y al mundo, diferenciando lo que le dicen y le hacen de lo que él o ella es, siente y piensa. Retomando el segundo objetivo de afrontar los efectos del maltrato, será necesario que la niña maneje adecuadamente situaciones dolorosas. Para ello, debe enfrentar diversos procesos de duelo. Duelo por los padres deseados, aceptando y elaborando la realidad de los padres que tiene. Duelo por la realidad del maltrato sufrido, aceptando el dolor que le provocó. Finalmente, el duelo por la propia omnipotencia, desistiendo de sus expectativas de poder no enojar, de poder proteger al adulto y de sostener roles parentales. El niño afronta el hecho
de que no hay nada que pueda hacer para que sus progenitores cambien. La responsabilidad del golpe es y debe colocarse enteramente en manos de quien golpea y quien maltrata. Al niño le toca aceptar esta realidad dolorosa para concentrarse en sí mismo antes que en complacer para no enojar. Además de afrontar y elaborar duelos, el niño o niña debe recibir herramientas para asumir, además del dolor sufrido, el enojo sentido. Ponerlo en palabras y con contención adecuada, comprenderlo como amor propio. Ello servirá para desidentificar al niño con el agresor, evitar reacciones agresivas hacia pares más vulnerables y para contactarlo consigo y con lo que quiere. Contactar e integrar el dolor y el enojo también permite el logro de la ambivalencia en las relaciones. Puede permitirse querer a ese adulto y al mismo tiempo no querer ni aceptar el maltrato. En este nuevo escenario, será posible propiciar el abandono de mecanismos como la paralización, la invisibilización, y avanzar hacia la puesta en palabras de deseos y necesidades sin justificaciones. Veamos ahora el siguiente objetivo: propiciar interacciones con los demás que contrarresten el temor y la inseguridad aprendidas en los vínculos de maltrato. El primer vínculo a utilizar es, obviamente, la propia interacción del niño con el terapeuta. Ante el terror e imprevisibilidad sufrida, es importante cuidar que el contexto terapéutico sea completamente predecible para el niño y la niña y que se cumpla con lo que se le propone que sucederá. Encuadre, horario, lugar, frecuencia propiciarán la reconstrucción de una percepción del mundo menos atemorizante y favorecerán la confianza hacia los demás. La percepción de sí mismo se reconstruye también en este vínculo seguro, que revaloriza la voz y las necesidades del niño, contrarrestando la invisibilidad y la complacencia, la impotencia. Es un vínculo donde puede atreverse a decir lo que quiere, piensa y siente. Entre los últimos objetivos a lograr se encuentra la autoprotección, entendida como la posibilidad de sentir respeto por la propia persona y defenderla adecuadamente. Para ello, el niño deberá continuar debatiendo las distorsiones cognitivas aprendidas que lo disponen a creer que su propia persona y sus conductas son negativas y, en cambio, la acción de quien le agrede es positiva y aceptable. Es fácil anticipar que estas ideas, si permanecen, son caldo de cultivo para la elección de parejas poco sanas y la repetición de historias de violencia en futuras relaciones. Al entender su experiencia de violencia y los castigos injustificables, al contar con herramientas para rescatarse y apreciarse, se contrarresta finalmente la enorme confusión de identidad. Esta confusión en la que el otro era automáticamente uno mismo, pero más importante. Ahora, la identidad se basa en el reconocimiento y la sensación de continuidad del propio yo. Este yo ya no necesita ser autorrechazado. Puede desarrollar autoestima y valores y reaccionar para protegerse en lugar de obedecer ciegamente, paralizarse e invisibilizarse. Puede enorgullecerse de sus logros y finalmente percibirse como resiliente en lugar de como víctima.